Bien, continuaremos con la actividad que quedó propuesta en la primera clase de la vez pasada. Es la actividad 2 sobre un modelado de un CCTR isotérmico, la cual dice así. Considere un CCTR isotérmico con dos corrientes de entrada y una corriente de salida con las siguientes suposiciones. Todas las corrientes son líquidas, poseen la misma densidad ρ, pero diferentes caudales Q y concentraciones C, considerando las especies A, B y C. El volumen V de la mezcla homogénea en el reactor no es constante. La reacción se da de la siguiente forma. 2 moles de A más 1 mol de B generan el compuesto C. La velocidad de reacción se expresa por la ley de velocidad que ustedes pueden observar en pantalla. El factor preexponencial K se considera una constante. Las corrientes de entrada ingresan sin el producto C y finalmente el reactor es rectangular, siendo su área seccional A y su altura L. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la primera pregunta? Realice un diagrama de este proceso e incluya una notación clara para cada una de las variables y parámetros. Aquí ya me adelanté a la primera pregunta para no demorarnos mucho. Y como ustedes pueden observar, es un PFD, básicamente un diagrama tipo PFD muy simple, en la cual se puede observar que en las dos corrientes de entrada, en la 1 y en la 2, están identificadas como caudal 1, caudal 2, ingresan componentes A y componente B en cada corriente. A y B para la 1, A y B para la segunda. Y del reactor sale un caudal 3 con los tres componentes. Es decir, A y B no se consumen en su totalidad. Salen junto con el producto C. De igual forma, como el objetivo básicamente del modelo es medir el cambio de volumen y el cambio de las concentraciones de los reactivos y del producto respecto al tiempo, entonces anotamos sus variables de estado dentro del modelo del reactor, que son lo que nosotros podemos observar aquí. Adicionalmente podemos observar que A es el área seccional del reactor, que nosotros aquí en esta tabla lo podemos denotar en las unidades que nosotros queramos. Por ejemplo, A lo dejamos en metros cuadrados, L, que es la altura o el nivel del reactor, lo dejamos en metros. Asimismo, caudales para cada corriente de entrada y salida están en metros cúbicos por hora. Las concentraciones de cada componente en cada corriente están en kilomol por metros cúbicos, es decir, vamos a trabajar en moles, kilomoles. V, que es el volumen del líquido, está en metros cúbicos, y ρ, que básicamente es la densidad, está en kilogramos por metro cúbico. Entonces, básicamente con este modelo hemos alcanzado los dos primeros pasos de la estrategia modelado, el cual es tener un objetivo, que nosotros podemos observar aquí en las variables de estado, y realizar un esquema con las variables y la respectiva notación. Entonces vamos con el paso 3, que es básicamente definir la distribución temporal o distribución espacial. Nosotros podemos observar aquí que el reactor tiene distribución temporal porque es lo que al final de cuentas es lo que nos pide el ejercicio. Proponer un modelo matemático que describa el cambio de nivel H en el tanque y la concentración de cada componente respecto al tiempo. Esta concentración tiene que estar expresada en términos de fracción másica en el volumen de control. Básicamente hay distribución temporal, como en la mayoría de ejercicios de este tipo. Distribución espacial, obviamente no hay en este problema. Procedemos con la siguiente estrategia, el siguiente paso de la estrategia, que son las suposiciones. Las suposiciones básicamente son las que nos propone el mismo ejercicio y básicamente nos ayuda con todo eso. Las más importantes, por ejemplo, son que el factor preexponencial K es una constante. Los componentes que ingresan en cada corriente, el volumen V de la mezcla homogénea de reactor no es constante. Y básicamente lo más importante, que es la misma densidad en todas las corrientes, es decir, la densidad no varía con el tiempo, pero obviamente las concentraciones sí. Entonces básicamente vamos a considerar a la densidad de ρ como una constante. Ahora sí podemos seguir con resolver la pregunta número 2, que básicamente es continuar con la estrategia de modelado, es a partir del paso 5, perdón, que básicamente son las ecuaciones de conservación. El primer modelo que nos pregunta el enunciado es hallar un cambio en el nivel del tanque respecto al tiempo. Para ello es básico, siempre lo tienen que hacer, es empezar por un balance de masa. ¿Cómo es el balance de masa? Nosotros ya lo habíamos visto de esta forma. Un cambio en la masa neta dentro del reactor respecto al tiempo. Esto es básicamente la acumulación, que también puede ser expresado de esta forma. Un cambio en la densidad multiplicado por el volumen, porque densidad por volumen es igual a masa.
nos dan unidades en masa. Esto igualmente en unidades de tiempo, de t. Esto es igual a densidad. En este caso, el volumen, como es un volumen constante, el volumen del reactor es constante, nosotros lo podemos expresar como el producto de un área fija. El área fija es una constante, pero la altura, el nivel del líquido dentro del reactor es lo que nosotros queremos ver cómo varía respecto al tiempo. Entonces, esta no es constante, pero lo podemos expresar de esta forma. Densidad multiplicada por área seccional multiplicado por la altura o el nivel del líquido. Esto de igual forma queda expresado sobre tiempo. Y podemos finalmente sacar la densidad y el área fuera de la derivada y dejarlo expresado en dH sobre dt. Me disculpan un momento. Ahora sí podemos continuar. Disculpen ese inconveniente. Entonces podemos expresar el cambio podemos obtener finalmente el cambio del nivel de líquido dentro de un tanque reactor realizando las siguientes simplificaciones. Y dado que la densidad y el área seccionales son constantes, las sacamos fuera de la derivada. Ahora, esta es la parte izquierda de la ecuación. Faltaría agregarle una parte derecha. Y como les dije en la primera clase, la parte derecha normalmente van los flujos. Flujos másicos, o en este caso, como no nos dan flujos másicos, nos dan caudales. Pero, ¿cómo que transformamos caudales a flujos másicos? Fácilmente multiplicando densidad, porque es la misma densidad en todo el sistema, multiplicando por cada caudal. ¿Por qué? Recuerden que siempre debe haber una concordancia entre las unidades. Densidad por caudal nos va a dar las unidades en flujo másico, en kilogramos por segundo. Kilogramos por hora, disculpen, que es las unidades que nosotros habíamos asumido en un inicio. De igual forma, si ustedes realizan las operaciones acá, les va a quedar en las mismas unidades. Tiene que haber una concordancia en total de unidades. Entonces, un caudal 1 multiplicado por densidad ingresa la corriente 1, ingresa la corriente 2 y sale la corriente 3. Densidad por caudal 3. Seguimos realizando simplificando este sistema. Lo que podemos hacer es pasar a dividir densidad multiplicado por área a todos los valores de acá para dejar únicamente la derivada del lado izquierdo de la ecuación. De modo que esto nos quedaría así, Q1 sobre área, porque las densidades se simplifican, más Q2 sobre área, menos Q3 sobre área. ¿Hay una concordancia de unidades? Obviamente sí, porque estas unidades aquí es metros sobre segundo. Y caudal, que es metros cúbicos sobre hora. Metros cúbicos por hora sobre metros cuadrados, hay una simplificación y es metros sobre hora. Entonces hay una concordancia de unidades. Y aquí obtenemos nuestro primer modelo para lo que es el cambio de nivel de líquido en este tanque SSTR. Ahora pues procedemos con el segundo modelo, que es básicamente evaluar el cambio de concentraciones A, B y C dentro del reactor respecto al tiempo. Para ello es importante realizar una aclaración. Dado que es un tanque CCTR y estamos suponiendo un montón de cosas, también nosotros podemos suponer que el mezclado dentro del CCTR es un mezclado perfecto. Por lo tanto, las concentraciones de salida del reactor van a ser igual a las concentraciones que existen dentro del volumen de control. Porque básicamente al existir un mezclado perfecto, no existe un diferencial de concentraciones dentro del reactor. Y tampoco no estamos analizando un diferencial a lo largo, a lo ancho dentro del reactor. Entonces no hay como una distribución espacial, como habíamos mencionado inicialmente. Entonces, como el mezclado es perfecto, asumiremos que las corrientes de salida tienen las mismas concentraciones de lo que ocurre dentro de este reactor. De forma que lo podemos expresar, sí.
Concentración de A en la corriente 3 es simplemente concentración de A. Concentración de B en la corriente 3 es simplemente concentración de B. Concentración de C en la corriente 3 es simplemente concentración de C. Y ojo, no tienen que confundir. Esto es simplemente concentración de A, concentración de B, concentración de C. Porque las corrientes de entrada son concentración de A1 en la corriente 1, concentración de A2 en la corriente 2 y así. Pero esto solamente aplica para las corrientes de salida. 3, 3, 3. Ahora, ¿cómo continuamos con el proceso para el modelado del cambio de concentración respecto al tiempo? Ustedes recordarán que dentro de la ecuación de conservación del balance de masa, dentro del modelo que vimos de un tanque de mezclado, no omitimos los términos de generación y consumo porque no hay una generación y consumo. El primer ejemplo que nos mostramos en la primera clase. Pero en este caso sí hay una generación y sí hay un consumo. Hay una generación, ¿por qué? Porque se genera un producto C. Ingresan solamente A y B y sale A, B y C. Hay una generación, es un reactor después de todo, ¿no? Entonces, este término de generación nos lo provee básicamente la ecuación de velocidad, la ley de velocidad, que es básicamente R. Ustedes recordarán en su curso de cinética de reactores que básicamente el término de consumo de un reactivo A o el término de consumo de un reactivo B y el término de generación de reactivo del componente C está dictaminado por su ley de velocidad y se puede realizar unas equivalencias. Estas equivalencias, de manera simplificada, usted no es necesario que recuerde un montón de temas de cinética de reactores, simplemente puede realizar esta simplificación de forma inmediata. ¿Cómo? RA, que es nos va a servir para la ecuación para el modelado de la concentración del componente A respecto al tiempo. RA es básicamente menos 2R. Esto es respectivo al coeficiente de la ecuación, ¿no? De aquí. Es estequiometría. RA es igual a menos 2R. RB es igual a menos R. El negativo es porque su reactivo se está consumiendo. Y RC es simplemente R. ¿Cómo se realizan estas simplificaciones? Fácilmente. O sea, si es un reactivo, el signo que acompaña a la simplificación es negativo. Si es un producto, el signo que acompaña a la simplificación es positivo. Y los coeficientes que acompañan a la ley de velocidad R es acorde a los coeficientes de la ecuación estequiométrica. El reactivo 2, el reactivo B 1 y producto C 1. Esta simplificación lo vamos a ocupar ahorita mismo. Ya se los voy a mostrar. Entonces continuamos con el modelado de las concentraciones de A, B y C respecto al tiempo. Para ello, para no alargarme demasiado, vamos a hacer un modelo general. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Como habíamos asumido inicialmente que las unidades dentro del reactor están en kilomoles, entonces el diferencial va a ser diferencial de moles, pero no moles cualquiera, un mol J. ¿Qué es este mol J? Este J puede ser A, B o C. Lo estoy haciendo de esta forma general para no ahorrarme tiempo, para no extenderme demasiado, porque además por no hacer un cálculo repetitivo, porque se iría a hacer el mismo modelo y solamente cambiando la variable de la reacción. Entonces no es conveniente para este video. Entonces, J puede ser A, B o C. El cambio de los moles de A, B y C respecto al tiempo es igual a... ¿Cómo podemos seguir simplificándolo? Porque recordamos que tiene que haber una concordancia de unidades. Y nosotros sabemos que para obtener moles en kilomoles, nosotros también podemos multiplicar, por ejemplo, CJ, la concentración de A, B o C, multiplicado por el volumen. Sí o qué, que aquí salen las mismas unidades. Kilomol, kilomol sobre metro cúbico multiplicado por metro cúbico. Se anulan y quedan unidades kilomol. Y se conservan las unidades. Usted tiene que darse cuenta de que se tiene que conservar las unidades. Si no, no le va a salir el problema. Aquí seguimos poniendo dt. Y podemos seguir simplificando, porque V ya habíamos visto que se puede seguir simplificando, ¿verdad? Aquí lo simplificamos de esta manera, por ejemplo, derivada de CJ, V es área seccional por el nivel del líquido, de T, se siguen conservando las unidades, y dado que área
seccional es una constante, la sacamos de la derivada. Pero queda dCj multiplicado por h sobre dt. Y oh sorpresa, aquí hay dos variables de estado dentro de una misma derivada. Qué es lo que procedemos a hacer? Básicamente regla de la cadena. Y al aplicar la regla de la cadena, usted lo puede hacer en casa, va a quedar de esta forma. AH, h dCj sobre dt, más ACJ multiplicado por dH sobre dt. Usted lo puede comprobar en casa, le va a quedar lo mismo. Ahora, como inicialmente habíamos obtenido esta ecuación, este primer modelo del nivel del líquido, lo podemos reemplazar aquí. Porque sí o qué. Es un mismo sistema, son dos ecuaciones, dos incógnitas, lo podemos hacer. Entonces, esto de aquí ya simplificado de esta forma. A ver, AH por dCj sobre dt más ACJ, aquí abrimos paréntesis, ponemos caudal 1 sobre A más caudal 2 sobre A menos caudal 3 sobre A. Simplemente reemplazamos esta ecuación aquí dentro de acá, en la incógnita. No he hecho nada más que hacer eso. Ahora, esta es la parte izquierda de la ecuación. Tienen que entender porque todo esto partimos del diferencial, de la derivada. Falta el lado derecho de la ecuación, que básicamente es el conjunto de sumas y restas de los flujos. ¿Cómo lo hacemos? Tienen que ser los flujos de cada componente. Flujos de A, flujos de B, flujos de C. Pero aquí lo estamos generalizando, por lo mismo que le dije de que J puede ser A, B o C, para no consumir tanto espacio. Lo que podemos hacer es, aquí no va a alcanzar espacio, así que voy a mover esto. Déjame ver si lo puedo hacer acá. Sí, aquí está bien, aquí está bien. Si lo hago un poco más pequeño. Listo, ahí está bien. Podemos hacer esto. Eh, bueno, pongamos aquí tiene que estar en pongamos que sumatoria de flujos de in menos sumatoria de flujos de salida. Sí, mejor hagamos así. Listo. Y para simplificar aún más todo esto, esto va a quedar así. AH de CJ sobre DT. Más esta área seccional de aquí, sabemos que se puede simplificar con cada una de estas, ¿verdad? Claro. Entonces, esto queda aquí CJ multiplicado por Q1 más CJ multiplicado por Q2 menos CJ multiplicado por Q3. Y aquí sí podemos continuar con el balance de masas. Pero pues como es por cada componente, ¿verdad? Entonces aquí, como es por cada componente y es por cada caudal de entrada, nosotros vamos a hacer de esta forma. CJ1, que es básicamente la concentración del componente A, ya sea B, ya sea C, en la corriente 1, lo vamos a multiplicar por el caudal. ¿Por qué? Porque tiene que haber una concordancia de unidades. Caudal es en metros cúbicos por hora y concentración es kilomol por metro cúbico. Se simplifican y quedan kilomol sobre segundos. Y es una concordancia total con el lado izquierdo de la ecuación. Aquí también te tiene que dar un diferencial de moles. Balance de moles. Kilomol por hora. Disculpen. Entonces vamos haciendo lo mismo para cada corriente. Esta es la corriente 1. La corriente 2 sería más CJ2 por Q2. Y la corriente 3, que es de salida, ponemos CJ3 por Q3. Pero, como les vine diciendo, les adelanté al principio, aquí intervienen los términos de consumo, los términos de generación y consumo. Si fuese un balance de masa global, término de generación y consumo no es necesario. ¿Por qué? Porque masa que ingresa es igual a masa que sale, es una medición global. Pero como estamos tratando componentes específicos, entonces es importante, un balance de especies, entonces es importante poner la generación y consumo de cada especie. Para ello, esta generación o este consumo está supeditada
a lo que es la ecuación de la ley de velocidad que ya habíamos definido inicialmente. Pero como estamos generalizando, lo vamos a dejar así. Ojito con esto. Más RJ por, ojo con esto, volumen. ¿Por qué lo multiplicamos por volumen? Por lo mismo que voy diciendo de concordancia de unidades. Recordemos que RJ, las unidades son kilomol, metro cúbico por, en este caso sería hora, pero como toda la ecuación tiene que quedar expresado en flujo molar, en kilomol por hora, hace falta eliminar esta unidad aquí, metros cúbicos. ¿Cómo lo eliminamos? Multiplicándolo por el volumen. El volumen está en metros cúbicos. Al multiplicar por volumen se simplifican estas unidades y queda una concordancia total de unidades en todo el sistema. Ojito con esto, que a mucha gente se le olvida poner el volumen y baila. Se les cayó el sistema. Bueno, entonces esta es la simplificación global para componentes. Lo podemos seguir simplificando. Usted puede hacerlo en casa. Esto puede quedar así. AH dCj sobre dt es igual a cj1 menos cj q1. Aquí solamente estoy pasando o sea, los valores de aquí de la izquierda de la ecuación a la derecha. cj2 menos cj multiplicado por caudal 2 menos cj3 menos cj multiplicado por caudal 3 más RJ, y el volumen lo podemos ir simplificando como área seccional por la altura. Finalmente, ¿por qué lo simplificamos así como área por altura? Porque vamos a pasar esta partecita aquí que nos queda de la parte izquierda de la ecuación, lo vamos a pasar acá. De modo que se va a simplificar. Y el modelo generalizado queda de esta forma. dSJ sobre dt es igual a cj1 menos cj multiplicado por caudal 1 sobre AH más cj2 menos cj caudal 2 sobre AH menos cj3 menos cj caudal 3 sobre AH más RJ. Queda totalmente igual. Y las unidades se conservan, o sea, se las puede comprar, se conservan. Ahora, esta es la expresión global, la expresión generalizada, disculpen. J, ya habías dicho que puede ser A, puede ser B o puede ser C. Y los voy a escribir a continuación, ya que para obtener el resultado final, ¿no? Entonces, el cambio en la concentración del reactivo A respecto al tiempo es CA1, que ingresan en el caudal 1, menos CA por caudal 1 sobre AH, más CA2 menos CA, sí, menos CA multiplicado por el caudal 2 sobre AH. Y aquí, ojo con esto, porque CJ3 y CJ habíamos definido esto inicialmente, ¿no? Esto, que las concentraciones de cada componente en la corriente de salida es igual a la concentración que está dentro del reactor, a la variable de estado. Por lo tanto, aquí, como es lo mismo, esto queda 0 y esto se simplifica. Entonces, esa partecita de aquí se va. Eh, déjenme borrar esta parte de aquí y poner otro lápiz. Y finalmente nos queda la término de reacción, que nosotros sabemos que para el reactivo A es menos 2R.
menos 2R. Pero menos 2R, si ya queremos especificar, lo ponemos directamente como menos 2K por concentración de A, concentración de B al cuadrado, me parece que era. Y listo. Esta es la expresión de la concentración de A del reactor. Para su cambio relativo al tiempo. Concentración de B. Estos son los diferentes modelos, ¿no? Queda CB1 menos CB igual 1 sobre AH más CB2 menos CB igual 2 sobre AH menos KCA CB al cuadrado. Y para la concentración de C, es ya, para la concentración de C, usted lo puede confirmar en casa, que es menos C CC. ¿Por qué solamente queda menos CC? Porque no hay términos de C, no hay valores de C, de componente C en las corrientes de entrada, entonces no hay ni uno ni hay ni dos. Solo tenemos el componente de salida, ¿no? De la variable de estado. CC multiplicado por caudal 1 sobre AH menos CC multiplicado por el caudal 2 sobre AH. Y como es producto, este es positivo. Y como el coeficiente de C era 1, no va nada, solamente va 1. ¿De acuerdo? Y con eso tenemos la variación de los componentes A, B y C en función de sus concentraciones. Pero el problema inicialmente nos dijo esto. Que lo dejemos en términos de su fracción másica. Entonces hay que simplificarlos aún más. Estos son, o sea, a ustedes les pueden pedir estas concentraciones, está bien. Pero si les piden esta fracción másica, bueno, tocaría simplificarlos aún más. Y para simplificar las concentraciones másicas, solamente es necesario trabajar con las concentraciones de el término de concentraciones de cada componente. Aquí lo que voy a hacer es generalizarlo nuevamente. Por ejemplo, CJ, que puede ser A o puede ser B o puede ser C. CJ puede ser expresado como un término de YJ, de fracción, multiplicado por la sumatoria de las concentraciones. De las concentraciones a la salida. ¿Sí o qué? Un componente es básicamente la fracción de la sumatoria total de las concentraciones a la salida. Eso se ha visto desde siempre. Y ahora, este término de fracción puede ser expresada de esta forma aquí. Aquí me equivoqué. Sería XJ, que es la fracción másica, multiplicado por el peso molecular total del conjunto de las concentraciones de salida sobre el peso molecular del componente J. Entonces J. Y aquí se mantiene igual lo de concentración de A, más concentración de B, más concentración de C. Ahora, vamos a seguir simplificando, ¿no? XJ, este término aquí de peso molecular total, sí o no, que es lo mismo que masa de A más masa de B más masa de C sobre Na más Nb más Nc. Básicamente son kilogramos sobre kilomol. Es las unidades de un peso molecular. Hay una concordancia de unidades. Usted tiene que darse cuenta de que siempre tiene que haber una concordancia de unidades. Sí o que es lo mismo. La masa total, la unión de todas sobre los moles de todas. Es lo mismo. Aquí MJ se mantiene igual. Y acá lo mismo. Ca más Cb más Cc.
Y también usted no me va a negar que todas esta expresión, toda esta sumatoria de masas, es lo mismo que si, y toda esta sumatoria de moles, es lo mismo si yo hago esto. XA más XB más XC. Las fracciones básicas, sumatoria de fracciones básicas de cada componente, sobre concentración de A más concentración de B más concentración de C, multiplicado por la masa total sobre el volumen total. La sumatoria de las masas totales es lo mismo que si multiplicamos la sumatoria de las fracciones básicas totales, que esto al final de cuentas es 1, multiplicado por la masa total. Es lo mismo. Sumatoria de masas totales, masa total multiplicado por 1. Y acá, los moles es igual a sumatoria de concentraciones, que te va a dar en kilomoles sobre metros cúbicos, pero lo multiplicamos por el volumen. Y se simplifican los metros cúbicos. Y te quedan las unidades de kilomoles. O sea, al final de cuentas, hay una concordancia total de unidades entre esto y lo de acá. Entre todo esto y todo esto de acá. Lo podemos seguir simplificando de esa forma. No hay restricciones en este caso. Aquí sigue quedando MJ. Y todavía nos queda CA más CB más CC. ¿Y qué podemos simplificar aquí? Miren que esta parte de aquí se repite con esta de acá. Se van. Este es XA más XB más XC es 1. También se fue. De modo que esto nos queda XJ, masa total sobre el volumen total, que es densidad, ¿no? Lo expresamos así. Masa sobre volumen, densidad. Y nos queda el MJ. La densidad no lo ponemos como J porque básicamente la densidad es constante. Aplica tanto para A, para B, para C. Es la misma para todos los componentes. Esas son las asunciones que nos da el ejercicio. Y esto inicialmente era CJ. Entonces, bien, entonces ya tenemos el modelo expresado en concentraciones. Y ya tenemos aquí el desglose de concentraciones para dejarlo en fracción másica. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Básicamente, pasar al otro lado de la ecuación, o sea, dejar expresadas las concentraciones en este término y pasar al otro lado de la ecuación los términos de densidad y de peso molecular. De modo que esto nos queda así. Para el balance de A, nos queda dxa. Aquí intercambiamos la J para cada componente sobre dt. Claro, esto queda así, ¿no? xi es igual a mj por cj sobre densidad. Entonces, ya. Entonces, XA reemplazaría el XJ, y como densidad y peso molecular son constantes, lo pasamos al otro lado de la ecuación. Nos queda para A, es MA sobre densidad, multiplicado por básicamente todo el desarrollo que hay aquí. Todo esto. Porque eso se mantiene, eso no cambiamos nada. Eso no hemos cambiado nada. Y lo mismo para dxb, que sería peso molecular de B sobre densidad, para todo lo que teníamos arriba, que no cambia nada, ¿no? Para dxc sobre tiempo, mc sobre densidad, multiplicado para todo lo que está arriba. No cambia absolutamente nada. Y las respuestas finales entonces serían esto: A, B, C, o sea, el modelo para los componentes A, B, C en función de sus fracciones básicas, el modelo de cambio de altura, cambio de nivel dentro del tanque, que lo habías definido al inicio, que es caudal 1 sobre A más caudal 2 sobre A menos caudal 3 sobre A. Aquí está el modelo, pongamos el modelo 1, modelo 2, modelo 3, y acá tenemos el modelo 4. Tenemos que poner también las condiciones iniciales como respuesta final. Digamos, concentración de A inicial es igual a concentración de A inicial. Como no nos dan valores, simplemente hacemos esta notación. Inicial, concentración de C inicial es igual a concentración de C inicial. Altura inicial es igual a altura inicial.
Y como es solo hay distribución temporal, ponemos que el dominio temporal es tiempo, pertenece al tiempo inicial cero hasta un tiempo t. Aquí es xc. Entonces ahí va mejor. X de t, aquí es de t. Y ya. Queda expresado el modelo en sus fracciones básicas, queda expresado el nivel de altura en metros por hora, en función de sus caudales, sí, de sus caudales, del balance de masas, que han puesto las condiciones iniciales en el dominio temporal respectivo. Y con eso damos finalizado al problema. Sí es un poco largo, pero es lo que hay. Hay ejercicios un poco más largos, pero yo creo que es bastante entendible. Ojalá puedas reparar, puedas pasarlo y listo.